Persona que tal vez podría escucharme, sin ser una persona objetiva, sin juzgarme porque yo fuera un familiar o algo por el estilo. Entonces, en ese momento yo comencé a ir al psicólogo, comencé a tener otras clases de conductas que, por ejemplo, escondía la comida, comencé en un dado momento a autolesionarme en varias ocasiones e incluso recibí terapia electroconvulsiva, 4 sesiones. Y realmente yo intentaba llenar un vacío con cosas o con personas o tal vez con cosas, buscándolo donde no, donde yo sabía que no iba a poder. Durante toda esa depresión, yo incluso llegué a decir no creo en Dios. Y cuando mi mamá llegó, ella me dice, Gabriela, ven, vamos a comer. Y ella ve que yo me quedo en la cama y no respondo. Y entonces ahí es cuando llaman al 911 y todo. Entonces me llevaron al médico y yo duré 4 días inconsciente. Y nadie sabía qué me pasaba, porque no estaba nadie para decir lo que yo había hecho. Yo salgo de esto, vuelvo a ti. Y así es, así fue. El Señor me dio una segunda oportunidad. Y aunque tal vez yo no me congregue en una iglesia o no pertenezca a una religión, una denominación religiosa, yo puedo decir que yo creo en Dios. De que realmente si no hubiese sido por Él, tal vez yo no estuviera aquí para O sea, ¿tú contarlo. sientes que fue esa confianza en Dios o esa creencia en Dios lo que al final te salvó? Sí. Ya. Hoy en día existe una situación, algunos la consideran una enfermedad, otros un demonio. Otros determinan que quizás no es algo que debería pasar una persona que tiene un contacto con Dios, un cristiano. Sin embargo, alguien que se conoce como que es Dios y alguien que es la inspiración de todos los cristianos, en algún momento dijo, estoy angustiado tanto, pero tanto, hasta la muerte. Para los que conocen el texto saben que en el momento que Jesús fue cárcel de Getsemaní, le dijo a los discípulos que estaba tan angustiado hasta la muerte. Fue a orar y le dijo a su padre, Padre, si es posible, pasa esta copa de mí. Y dice el texto que Jesús sudaba, sudor tan grueso que parecían gotas de sangre. Hoy en día la ciencia ha determinado que ese tipo de situación por la que Jesús pasaba es por una angustia tremenda o lo que se conoce como depresión. ¿Has vivido alguna vez tú algún tipo de depresión? ¿Cómo saliste de ella? ¿Fuiste a buscar ayuda? ¿Te exorcizaron el demonio que tenías? ¿Te quedaste como estabas y simplemente no pasó nada? Me gustaría saber eso. Claro, después de que escuchemos esta historia que tenemos hoy y que nos acompaña en este momento una joven que nos va a hablar acerca de eso. Gabriela, bienvenida. Muchas gracias. Eh, la depresión es algo que ha ocurrido en la vida de muchas personas y tú eres alguien a quien te ha pasado, ¿verdad? Sí, correcto. Cuando te pasó, ¿tú eras una persona que tenías una relación con Dios o no? En el momento en que comencé a tenerla así, yo pertenecía a la iglesia y realmente creían bastante en Dios. Llegué hasta a cuestionarlo. Señores, ella es hermosa. Sí, yo sé. Yo soy que estoy hablando con ella. Yo soy el que debería ponerme nervioso, no usted, por favor. Claro, tú tenías que buscarlo por algún lado para decir. ¿El qué? Yo me ganaste, pues yo no sé cómo, pero ya tú le mandaste la forma. Pero está bien, no hay problema, dale. Mm. Gabriela, ¿qué es la depresión? Bueno, hablando clínicamente, la depresión vendría a ser un conjunto de síntomas donde una persona tiene cambios tantos de humor, tiene diferentes, o sea, diferentes cambios, donde una persona se deprime. Mm, ¿Por qué una persona puede llegar a tener depresión? Bueno,
La depresión podría venir siendo por dos factores. Puede venir siendo por un factor interno, tanto como factores externos. Cuando digo factores externos, pueden ser situaciones que esa persona presente, como situaciones familiares, algún suceso trágico que le pueda haber ocurrido y cosas de esa clase. Pero si hablamos ya de factores internos, intrínsecos, podemos decir que una persona puede sufrir depresión simplemente por la falta de un neurotransmisor. O sea que biológicamente tú puedes tener depresión sin tener que haber pasado por un suceso. En tu caso, ¿cuál fue el detonante? Bueno, realmente es un poquito complicado de explicar, pero cuando yo tenía 14 años, yo asistía fervientemente a la iglesia y creía bastante en Dios. Llegaron momentos en mi vida donde yo comencé a cuestionar el por qué estamos aquí, porque a veces nos toca pasar por ciertas situaciones, porque Dios permite cosas y es como que a veces uno está acostumbrado a ver muchas injusticias a nuestro alrededor y es donde te comienzas a cuestionar. Por más sencillo que parezca, a mí me ocurrió un hecho en la escuela donde tal vez para muchas personas pueda parecer sencillo, pero le dieron el honor a otra persona cuando yo lo merecía. Y ahí fue como que yo comencé como por mínimas cosas, comencé a sentirme mal. Realmente no existe un parámetro para determinar cuáles cosas son importantes para alguien y para otros no. Y es Correcto, lamentable que hoy en día, quizás porque algo no sea importante para mí, yo entienda que para el otro no lo es. Y en tu caso, podría ser un detonante que para ti eso sí era muy importante que te llevara a un estado depresivo. Y es importante comprender eso, porque a veces uno podría minimizar la experiencia del otro. correcto. ¿Cómo fue tu proceso? Desde que comenzaste a tener una sensación de que te sentías en ese estado mal y que te afectaban las cosas, hasta que llegaste a un momento, digamos, de que necesitaste ayuda extra. Bueno, realmente durante mucho tiempo yo me sentía agobiada, dejaba que las cosas por más mínimas que fueran me afectaran. Y fue ahí entonces donde mi madre decidió comenzar a llevarme al psicólogo, porque lo veía como una fuente de ayuda, como una persona que tal vez podría escucharme sin ser una persona objetiva, sin juzgarme porque yo fuera un familiar o algo por el estilo. Entonces, en ese momento yo comencé a ir al psicólogo, comencé a tener otras clases de conductas que, por ejemplo, escondía la comida, comencé en un dado momento a autolesionarme. Y ahí fue cuando el asunto ya se puso, vamos a decirlo así, más grave. Estuve interna en varias ocasiones e incluso recibí terapia electroconvulsiva, 4 sesiones. Y realmente yo intentaba llenar un vacío con cosas o con personas o tal vez con cosas, buscándolo donde no, donde yo sabía que no iba a poder. Durante toda esa depresión, yo incluso llegué a decir, no creo en Dios. Yo decía, o sea, llegué a pensar, ¿dónde estás? Por qué me dejaste? ¿Por qué dejas que me pasen estas cosas? Y me sentía desvalorizada, sentía que nadie me quería. O sea, realmente es una experiencia que quien la ha vivido sabe lo que significa. Y luego cuando entendí que por más que yo quisiera, si yo no aceptaba la ayuda, por más que vinieran psicólogos, psiquiatras, quien sea que viniera, no, y yo no iba a poder ayudarme si yo misma no la aceptaba. ¿Tuviste que ser medicada? Sí, O sea, que en este caso tu estado llegó a un punto donde te afectó físicamente, neuronalmente. Ok. ¿Qué pasó con la iglesia en ese momento? ¿La iglesia supo de tu situación o simplemente no se dieron por enterados? sí, la iglesia supo de mi situación, fueron innumerables veces a mi casa, oraron conmigo. O sea, durante ese proceso yo me sentía apoyada, aunque ya yo no fuera un miembro de la iglesia. ¿Y la iglesia tenía algún mecanismo de ofrecerte ayuda? Eh, Más que orar. vamos a, hasta, o sea, en ese momento no. Ok. Ok. ¿Cómo fue tu proceso desde que tú decides, como dijiste, que ya de verdad debes estar la ayuda, hasta que tú llegaste a un momento donde sentiste que las cosas estaban mejorando? Voy a repetir la pregunta. Ok. Hace un momento me dijiste que hubo un momento en el que te dijiste a ti misma que tú deberías aceptar la ayuda, porque si no la aceptabas, por más que viniera alguien a ayudarte, no iba a solucionar el problema.
¿Cómo fue el proceso? Entre el momento que tú decides a aceptar la ayuda hasta que tú sientes que ya comienzas a mejorar. Realmente creo que lo más difícil fue aceptar la ayuda o reconocer que necesitaba la ayuda. Porque en ese momento yo decía, bueno, yo en algún momento voy a salir de aquí, yo en algún momento voy a estar bien, pero realmente es donde uno reconoce que uno necesita ayuda, tanto de uno cree o no en Dios, como también de personas que te ayuden. Entonces, durante todo ese proceso, yo estuve acompañada, que agradezco a todas las personas que estuvieron conmigo en ese momento y que realmente me apoyaron. Para mí fue difícil reconocerlo, pero yo siento que incluso yo haberlo reconocido fue lo que más me ayudó. Entonces, durante todo ese tiempo, yo volví al psicólogo, volví a recibir terapia, recibí la medicación necesaria y entonces comencé a mejorar. ¿En algún momento tú intentaste suicidarte? Sí, ¿Más de una vez? sí. ¿Y fue un intento fallido o te arrepentiste mientras ocurría? Realmente yo siempre he dicho, quien tiene depresión no quiere morirse, simplemente quiere escapar de la situación que está viviendo. Yo siempre he pensado que las personas que dicen que quieren morir realmente no quieren morir, simplemente quieren escapar del momento en el que están pasando. Eh, en mi primer intento, yo realmente no buscaba, por decirlo así, quiero morirme, sino como que quiero escapar de esto que está aquí. Y tomé una sobredosis de medicamentos. Y yo recuerdo que ese día yo simplemente fui a la cama y me acosté. No había nadie en mi casa. Y cuando mi mamá llegó, ella me dice, Gabriela, ven, vamos a comer. Y ella ve que yo me quedo en la cama y no respondo. Y entonces ahí es cuando llaman al 911 y todo. Entonces me llevaron al médico. Y yo duré 4 días inconsciente. Y nadie sabía qué me pasaba. Porque no estaba nadie para decir lo que yo había hecho. ¿Cómo saliste de esa situación? Yo recuerdo que cuando desperté, yo sentí un hormigueo por todo el cuerpo y cuando me levanté tenía una sonda puesta, me sentí incómoda, yo misma pregunté, ¿qué está pasando? Porque, o sea, yo simplemente me fui a acostar a dormir y cuando me levanté ya estaba en un hospital. Wow. ¿Cómo, cómo llegó el momento en el que vuelve tu fe en Dios? Porque me dijiste que por un momento llegaste a dudar, a sentirte. ¿En qué momento tú vuelves a tener esa confianza en Dios y cómo te ayudó eso? Yo volví a creer en Dios cuando yo estuve en un momento muy difícil y como dicen todos, que uno ve la luz blanca cuando va a morir o que la vida te pasa ante los ojos, yo sentí que lo vi. Yo dije, Señor, te prometo que si yo salgo de esto, vuelvo a ti. Y así es, así fue. El Señor me dio una segunda oportunidad. Y aunque tal vez yo no me congregue en una iglesia o no pertenezca a una religión, una denominación religiosa, yo puedo decir que yo creo en Dios. De que realmente si no hubiese sido por Él, tal vez yo no estuviera aquí para O sea, tú contarlo. sientes que fue esa confianza en Dios o esa creencia en Dios lo que al final te salvó. Sí. ¿Qué tú le dirías a una persona que en este momento está pasando por un momento depresivo y quizás en el lugar en el que está no tiene la ayuda necesaria para poder salir de eso? Lo único que yo podría decir es que confíe, que crea o no en una deidad o cree en Dios o a lo como le quieran llamar, que confíe, que busque ayuda, porque realmente cuando son situaciones de esa clase, uno solo no puede salir. Y lamentablemente vivimos en un país donde la salud mental no es prioritaria, donde lamentablemente a veces solamente pensamos en la salud física, pero la salud mental es mucho más importante. Entonces, a una persona así que busque ayuda, ya sea que tenga un familiar, ya sea que tenga un vecino, o sea, que trate de buscar la forma, aunque sea difícil. ¿En algún momento tú sentiste algún tipo de estigma por tener una condición de salud mental o porque tuviste que recurrir a un psicólogo o un psiquiatra? Realmente sí. E incluso yo tengo marcas en los brazos y muchas veces me veo en la calle y muchas personas a veces, tal vez por ignorancia, hacen comentarios que ya con madurez yo entiendo, pero tal vez antes no lo entendía. Y a veces las personas desvalorizan porque dicen, ay, tú tienes depresión, tú puedes salir de eso, simplemente ponte alegre o olvida eso. Es como, Por favor, señores.
Por favor, es algo que es necesario comprender. Una persona con depresión no está en esa situación porque lo quiere estar. No está en un estado de tristeza aguda porque quiere estar así. No es simplemente con decir, me voy a poner, es más, tú te puedes poner a ver, qué sé yo, comedia, es reír de carcajada y vas a terminar llorando y no sabes por qué. Así Porque es. la depresión no es un estado simplemente de ánimo, como decir algo me puso alegre o algo me puso triste. La depresión es un momento en el que tú no sabes por qué tú estás triste. Me imagino que te pasaron esos momentos donde tú llorabas y tú no sabías por qué estabas llorando. A veces en un momento alegre donde tú estás compartiendo con tu familia y de repente simplemente te sientes mal y lloras y no sabes por qué. Es muy fuerte. O sea, es una situación bien complicada, bien difícil, que realmente muchas personas que no la han vivido, que no han pasado por eso, no la comprenden. O que no tienen una preparación, digamos, para eso. Pero claro, la preparación viene de estudiar carreras que tienen que ver con eso. Pero una persona que no ha pasado por eso no la comprende. Si usted tiene a alguien que está pasando por eso, no le salga con eso de que ponte alegre. O sea, usted cree que la persona está pasando por eso porque quiere, que está así porque le da su gana. Vamos a continuar. Es que a veces yo me emociono con este punto por el hecho de que hay situaciones que las personas pasan que los demás deberían ser más empáticos. Y lamentablemente, en países como el nuestro, se da el caso de que la gente más fácilmente te prejuzga antes de ser empático. Y no debe ser así. ¿Cómo lo pasaron tus padres ante esa situación? Porque en mi caso, soy psicólogo y comprendo un, un paradigma claro. Cuando hay una situación de salud mental en una persona, toda la familia sufre la situación. Se ve afectada. ¿Cómo pasaron tus padres la situación? Realmente mi madre siempre estuvo presente, mi padre también lo estuvo. Realmente yo siento que, o sea, principalmente mi mamá ya buscó todas las formas posibles de ayudarme. Mi mamá recurrió a todos los lugares, recurrió a todas las partes porque ella entendía que ella quería que su hija estuviera bien. Entonces, incluso yo estoy diagnosticada. Yo recuerdo que mi mamá buscó, incluso a ella la mandaron a un simposio para saber cómo tratar a las personas con este trastorno, con el TLP. Entonces, realmente muchas veces quien lo vive más difícil son las personas que están a tu alrededor porque tienen que tratar de entenderte el por qué tú estás así o por qué te comportas de esa forma. TLP. Sí, trastorno límite de la personalidad. Es un trastorno muy, digamos que muy pocas personas lo padecen. Realmente es más común de lo que debería. O mejor dicho, muy pocas personas están diagnosticadas. Correcto. Porque a veces la gente no busca la ayuda necesaria con respecto a eso. Y un pastor puede ayudarte si tiene una preparación adecuada. Si no la tiene, no. Y aún así, un pastor que tiene una preparación en psicología, lo que más debería hacer es recomendarte ir a terapia. Correcto. Porque aunque él tenga una preparación en psicología, su trabajo no es ser terapeuta, a menos que tenga un consultorio de terapia. Y no puede fungir en el consultorio de terapia como pastor. Entonces, muchas personas tienen aún el estigma de que si tú vas a un psicólogo o a un psiquiatra, entonces tú estás loco. Eh, y no. Los psiquiatras y los psicólogos no atienden locos. Correcto. Los locos son personas ya que muy difícil de atender. Esas personas atienden personas con problemas de diferentes índoles. Y todos tenemos algún tipo de problema. Todos tenemos algún tipo de trastorno. Solamente que algunos hemos aprendido a vivir con ellos. Simplemente eso. ¿Tus padres son cristianos? No, pero mi mamá sí fue adventista durante un largo tiempo de su vida y sí es creyente, pero no pertenece a ninguna iglesia. Mi papá tampoco. Ok, ok. ¿En algún momento usted ha sentido como que Dios lo ha abandonado y que nadie le quiere?
En algún momento has sentido que tu tristeza es profunda. No entiendes por qué, pero mientras más pasa el tiempo, más crece. Si te has sentido así o te sientes así, no has buscado ayuda, hoy te aconsejo que lo hagas. Busca ayuda. El pastor podría ayudarte. Un hermanito de la iglesia, tu familia podría ayudarte. Pero la mejor ayuda te la puede dar alguien que se ha preparado para ello. Así que busca ayuda en un psicólogo, un psiquiatra, alguien que ya se preparó para ayudarte en ese sentido. Porque de lo contrario, tu situación en vez de mejorar, va a empeorar. Dios nos permite a nosotros adquirir conocimientos para poder ayudar a otros en diferentes áreas de la vida. Y una persona que estudia lo que es la salud mental, Dios le permitió adquirir ese conocimiento para poder ayudar. No creas que por buscar ayuda así no tienes fe o has perdido la fe o estás desconfiando de Dios, porque esa no es la realidad. Gabriela, gracias. Tu historia realmente es de ánimo. Y a personas que quizás estén pasando por eso, les ayuda a comprender que se puede salir de eso. Sí, por más oscuro que parezca el camino, se puede. A ustedes, gracias por seguir con nosotros. Si quiero un contenido un poquito más activo, más cheche, más alegre, hey, dejen el relajo. Síganos, dejen el relajo. Vayan allá, comenten, compartan. Y recuerden, si ustedes quieren publicidad, aquí estamos nosotros. Comuníquese con nosotros a los teléfonos que van a estar en pantalla para que se anuncie con nosotros. Porque nosotros, usted tenga un problema psicológico o no, le hacemos publicidad, eso no importa. Señores, gracias por haber estado ahí. Buenas noches, bendiciones.